Nos dijeron que los problemas económicos que llegaron tan repentinamente y las voces que escuchábamos en casa, las voces que venían de las paredes, se debían a un trabajo de brujería que nos habían hecho. No solo mi mamá como pensábamos. El trabajo era contra toda la familia. Querían terminar con todos. Muy buenas noches, comunidad. Gracias por la paciencia. Como no hubo episodio el viernes, esta noche toca episodio de doble duración. Y también, claro, gracias por darnos la oportunidad de contarles las siguientes historias. Espíritus en pueblos, brujería, apariciones en la carretera. Esto y más encontrarás hoy aquí, y te pido que si nos escuchas de camino a casa, de noche, pongas mucha atención alrededor. Puede ser tú quien nos mande la siguiente historia. Puede ser tú quien esté a punto de comprobar que existe lo paranormal. Puede ser tú el siguiente protagonista de Relatos de la Noche. Déjenme contarles una historia. Sucedió hace apenas unas semanas cuando el Julio, mi mejor amigo, mi primo como le digo de cariño, me invitó a quedarme unos días a su pueblo en las vacaciones de diciembre, a 4 horas de aquí. Él siempre vuelve ahí para su cumpleaños, para Navidad y Año Nuevo, y siempre que tiene días libres y algún pretexto. Yo ya varias veces había pasado algunas fiestas por allá, cuando nuestro grupo de amigos era más grande, en esos tiempos que parecen cada vez más lejanos, cuando nos poníamos de acuerdo y nos íbamos en la camioneta del papá del chino, que la agarraba sin permiso, que habíamos hasta 6 y armábamos la fiesta en grande allá en el pueblo de Julio. Ahí solo le quedaba su abuelito y una tía, pero seguía volviendo porque allá estaba su infancia, porque allá estaban sus muertos. Siempre nos decía así. Luego nuestro grupo se fue haciendo pequeño, poco a poco, y al final ya nada más Julio y yo tenemos contacto. Los demás se fueron alejando, se fueron al norte, están en la cárcel o muertos, como casi todos los de nuestra edad en ese barrio. Por eso este diciembre me invitó solo a mí, aunque teníamos varios meses sin vernos, sin toparnos siquiera. Y como ya tampoco me queda mucha familia, y con la que me queda prefiero no estar, acepté. Esta vez no era ir y pasar la noche nada más, sino quedarme varios días por allá. Y la verdad sí se me antojaba alejarme un rato de todo. Así que ese día terminé mi trabajo y saliendo de ahí me fui directo a la central camionera. Llegué en un camión de pasajeros cerca de la madrugada. Pero ese lugar, el pueblo de Julio, es tan chico que no hay parada. El autobús no se detenía a menos de que lo pidieras. En ese tramo no puedes quedarte dormido, o ya te bajan hasta la central de la cabecera municipal, a más de 1 hora de ahí. Y en el camino los choferes no se detenían para nada, por los asaltos. Así que fui intentando permanecer despierto todo el camino, hasta que vi las luces del pueblito a unos cientos de metros de la carretera. Me acerqué al chofer y le pedí bajar. Le dije que yo iba a ese pueblo. Me miró con algo de incredulidad, o a lo mejor hasta de preocupación, y se frenó allí en la carretera sin orillarse. Apenas pude bajarme porque no se detuvo por completo, y cuando puse un pie en la tierra, volvió a acelerar como si quisiera recuperar la velocidad cuanto antes. Me bajé y crucé la carretera. Saqué mi teléfono para avisarle a Julio que ya estaba ahí, pero no tenía nada de señal, ni una barrita. Se me había olvidado por completo que solo había señal y poquita ya en el pueblo, pero ni en la carretera ni en el caminito tenían. Estaba muy oscuro y no se veía nada, nada. Parecía que tenía los ojos cerrados. Cuando entrabas al camino se perdían de vista las luces del pueblo por varios cientos de metros. Le mandé un mensaje a Julio de que ya estaba ahí, de que iba caminando hacia su casa, esperando que en cuanto hubiera señal saliera y le llegara y me encontrara en el camino. Sobre todo porque no me conoce la gente de ahí, y podría verse raro un desconocido llegando a medianoche. Seguí caminando en la oscuridad. Se escuchaban los sonidos de lo rural, de lo despoblado, los sonidos de la naturaleza nada más. Muy a lo lejos escuché ladrar un perro, y supe que ya no debía estar tan lejos del pueblo. Detrás de mí en la carretera ya no se escuchaba nada. Por fin pude ver adelante en el camino una luz, por fin una casita. Estaba por llegar.
Algo se escuchó de ahí, de atrás de la casa. Salió una silueta caminando hacia mí, al lado del camino. Un niño como de 11 años, que hablando bajito me advirtió que no caminara hacia allá, que no me adentrara en el pueblo. Me dijo que acababa de pasar algo malo, que venían por ahí. No me dijo quiénes. Le dije que buscaba a Julio, que tenía que llegar a su casa. «Vente para acá», me dijo, y se dirigió hacia los árboles en la oscuridad, como para alejarnos de las casas. Dudé por un momento, pero si había problemas, si había maleantes por ahí, sabía que me iba a ir mal. Y cuando vi que por la calle oscura desde el pueblo se acercaba una silueta corriendo, decidí seguir al niño hacia los árboles. «Martín, párate, Martín». Cuando estaba por alcanzar al niño, escuché una voz que parecía aproximarse corriendo y que me llamaba por mi nombre. Era la de Julio, la del primo. Regresé hacia el camino y lo vi aproximándose desde el pueblo. Él era la silueta. Acababa de recibir mi mensaje. Lo abracé, le pregunté qué había pasado, si todo estaba bien. «Te quiso llevar, ¿verdad?», me preguntó. Le respondí que el niño me había dicho que había pasado algo malo, que me pidió que lo siguiera. Y él fingió una sonrisa y me dijo que no había ningún niño ahí, que tuve suerte de que él llegó a tiempo. En ese momento sentí cómo se me revolvía el estómago. Me reí porque estaba seguro de que mi primo bromeaba, pero solo lo vi apretar el paso al mismo tiempo que me pedía que siguiera caminando y no volteara atrás. Cuando llegamos a su casa, su abuelito nos esperaba. Había preparado algo para que yo cenara al llegar. Iba a preguntar por el niño, pero Julio me hizo una seña para que no lo hiciera. El par de días que estuve ahí me di cuenta de que no había ningún niño como el que vi en el pueblo. Y eran tan pocas casas, tan pocos habitantes, que sé que me hubiera dado cuenta. El día que tomé mi autobús de regreso a la ciudad, el primo me acompañó hasta la carretera. Ya estaba oscureciendo cuando salimos, y cuando íbamos por esa parte del camino, en la que ni se ve el pueblo ni la carretera, ya se nos había hecho de noche. Me dijo que no volteara hacia los árboles, que me callara y siguiera caminando. Y yo nomás le hice caso. Escuché bien clarito como alguien caminaba al parejo de nosotros, pero no alcancé a ver nada. Para muchos esto podrá ser algo sin importancia, pero ahora que el Julio, mi amigo, el primo, me dijo que se va a quedar por un tiempo en su pueblo, que lo vaya a visitar más, siento que voy a perder al último amigo que me quedaba, porque no quiero volver. Hola, apenas los empecé a seguir en Facebook, pero tengo mucho tiempo de que me aparecen sus videos. Me gustan mucho, por eso decidí contar mi historia aquí con ustedes. Espero que la leas. Sé que tal vez cuando escuchen esto no lo crean, porque se lo he contado a algunos amigos y solo sonríen pensando que miento. Pero hay más testigos de mi familia, mis hermanos, mi madre y mi padre. Todos lo vivimos. Podría jurarles por lo que sea que fue real. El solo recordarlo todavía me da miedo. Yo soy de Michoacán, de Zamora para ser exactos. Esto sucedió cuando yo tenía alrededor de 12 años, por ahí del 2017. Nosotros siempre hemos sido una familia humilde. Mis papás trabajan al día. No teníamos lujos ni nada por el estilo. Llevábamos una vida sencilla. Mi padrastro llevaba años trabajando para la misma empresa de exportación de fruta. En abril de ese año lo despidieron, pero le dieron muy buen dinero de liquidación. Con eso mi mamá puso un taller mecánico que trabajaba mi tío, y también un pequeño taller de cintos y guaraches que manejaba mi abuelo, que sabía bordar a mano. Todo empezó a ir mejor poco a poco. Teníamos una vida un poco menos apurada, pero eso duró muy poquito, ya que por el mes de julio llegaron a vivir enfrente de nosotros unos vecinos nuevos. Se hicieron pronto amigos de mi mamá y de mi padrastro. Creo que ellos miraban que nos iba bien y se veía que al parecer a ellos también. Así que le ofrecieron a mi mamá invertir en un negocio, pero mi mamá no aceptó. Dijo que ya estaba conforme con lo que tenía, que aunque eran pequeños negocios le daban ganancias. A ellos no les pareció mucho. Se pudo ver en sus caras, en las actitudes que desde ese día tomaron.
Ya casi no nos hablaban, pero nadie lo tomó a pecho. Son cosas que pasan y bueno, la vida siguió transcurriendo normal. Hasta que un día empezó a pasar todo. Primero empezó como algo leve, cosas que a menudo suceden y se confunden. Comenzaron a escucharse ruidos extraños en la casa, voces que parecían venir desde dentro de la pared. Luego tocaban las puertas, levemente, como para llamar nuestra atención, sobre todo cuando estábamos solos. Y aunque eso ya debió habernos alarmado, no considerábamos tan fuertes esas manifestaciones. Hasta que de un día a otro mi hermana menor, en ese entonces con 7 años, se despertaba llorando muy fuerte por las noches, diciendo que algo intentaba jalarla abajo de la cama, que veía una cara horrible, un diablo en el espejo del ropero. Al principio no lo creímos. Nos gustaba asustarnos con tonterías de terror y pensábamos que eran sueños o que ella lo estaba inventando. Hasta que un día a mi abuela le tocó presenciar aquella cosa tan fea, tan espeluznante que mi hermana veía. Ese día mi hermana ya se había ido a dormir. Mi papá y mi padrastro no estaban, habían salido. Mi mamá y mi padrastro no estaban, habían salido. Mi abuela cuenta que ese día escuchó a mi hermana llorar muy fuerte, así que corrió a su cuarto. Quiso abrir la puerta y no pudo. Dice que por más que empujaba no abría, como si algo la estuviera deteniendo. Ella pensó que mi hermana se había encerrado y por eso lloraba, así que corrió al jardín, porque todos los cuartos de la casa tenían una ventana hacia él. Cuando se asomó por la ventana y miró a mi hermana, se dio cuenta de que aún estaba dormida, pero estaba llorando de una manera muy, muy fea. Dice que algo la hizo voltear hacia el espejo de aquel ropero y lo miró. El espejo lleno de algo que parecía ser niebla. Y ahí había una cara horrible. La cara de una persona morena, muy morena, con unos ojos tan profundos que parecía que si los mirabas te perderías, y unos cuernos muy grandes que le salían de la frente. Mi abuela solo logró ver su rostro. Cuenta que empezó a rezar, y que como pudo corrió y abrió la puerta para sacar de ahí a mi hermana. Y eso fue solo el comienzo de la desgracia que hasta ahora siento que nos persigue. Mi abuela le contó lo sucedido a mi mamá, y ella nos llevó con una señora de esas que leen las cartas y hacen limpias. La señora dijo que alguien que vivía muy cerca le había echado una maldición, un mal muy fuerte para que le fuera mal en todos los aspectos, que poco a poco eso acabaría de una u otra forma con ella, y no necesariamente tenía que morir, pero esa maldición acabaría con todo, que toda la familia sufriría las consecuencias. Mi mamá no creyó tanto en lo que esa señora le dijo, pero sí, pasaron los días y la desgracia llegaba cada vez más. Mi abuelo, que como les dije administraba el negocio de huaraches y cintos, se cayó de un lugar bastante alto y se rompió una pierna. Duró mucho tiempo hospitalizado, y cuando salió ya no pudo hacer cintos ni huaraches, por lo que el negocio se acabó. Mi tío, hermano de mi mamá, el que se encargaba del taller mecánico, empezó a caer fuertemente en el vicio del alcohol, y por ende también ese negocio se fue abajo. Nosotros en casa seguíamos escuchando cosas, las voces que nos llamaban, las puertas, pasos y más cosas así. Cuando todo subía de intensidad nos mudamos de casa pensando que esas cosas se quedarían ahí, pero nos equivocamos y fue peor, porque los fenómenos se enojaron, empezaron a subir de intensidad. Mi hermana amanecía dormida en otro lado del cuarto. Decía que sentía como algo la movía, pero no podía despertar. A mí un día que iba bajando las escaleras, sentí claramente como unas manos me empujaban. Alcancé a agarrarme del barandal y solo fueron raspones, pero esa cosa nos quería hacer daño de cualquier forma. Después de ese suceso de las escaleras, las noches transcurrieron normal, sin ruidos ni llantos de mis hermanos. Pensamos que ya todo había pasado, pero la mala suerte seguía. Ya casi no teníamos dinero, solo para comer. Mi mamá y mi padrastro peleaban muchísimo. No faltaba que pasara, pero todo se ponía peor en algún aspecto. Hasta una noche que jamás olvidaré. Pasó lo más fuerte que les voy a contar en esta historia. Era tarde, casi las 11. Para ese entonces todos dormíamos juntos en la parte de abajo, donde era la sala. Ahí dormíamos mis hermanos, mis abuelos, mi mamá y mi padrastro. Todos juntos en colchones en el piso, camas y hasta los sillones.
Dormíamos así por miedo a todo lo que había pasado noches anteriores. Esa noche nos acostamos esperando que fuera tranquila, hasta que escuchamos un fuerte ruido en la parte de arriba, como si abrieran y cerraran con fuerza las puertas de los cuartos. Yo aún no dormía por el insomnio, y los adultos tampoco, por cuidarnos. Solo dormían mis hermanos. Los ruidos tan fuertes los despertaron. Mi hermana comenzó a llorar de una forma que podíamos sentir el miedo que tenía. Lloraba desesperada y decía: «Ahí viene, y está enojado». Todos tratábamos de calmarla diciendo que no venía nada, que solo eran ruidos como siempre, pero no. En eso se escuchó por las escaleras que alguien estaba bajando, pero no eran pasos normales. Se escuchaban duros, como las pezuñas de un animal grande, tanto que te imaginarías que era un toro el que bajaba. Las luces de los cuartos se volvieron muy tenues, como cuando prendes algo que se lleva parte del voltaje. No nos quedamos en completa oscuridad, pero apenas alumbraban. Volteamos a la escalera de donde venían los pasos y vimos una figura muy alta que estaba a la mitad. Ahí todos lo miramos. Miramos eso que nos estuvo atormentando, aquella cosa tan horrible, por fin manifestándose. Era un hombre muy alto, de piel muy morena, con ojos completamente negros, cabello medio rizado hasta los hombros, cuernos y pezuñas en lugar de pies. El que llamamos el diablo solo nos miraba y sonreía. No vi la reacción de los demás. Recuerdo que yo empecé a llorar de miedo junto con mi hermana. Solo nos abrazamos y lloramos. Mi abuela empezó a rezar varias oraciones, pero él solo permanecía en las escaleras. Entonces ella empezó a rezar una oración llamada la Magnífica. Ahí vimos cómo su expresión cambió, de una sonrisa a enojo. Mientras mi abuela rezaba, mi abuelo aventaba desde ahí agua bendita, hasta que esa cosa subió poco a poco, retirándose de nuestra vista. Escuchamos cómo salió. Se escuchó un grito de enojo tan fuerte desde afuera de la casa que podría jurar que hasta los vecinos escucharon. Mi abuelo puso sal y agua bendita en la puerta. Más tarde nos despertamos otra vez. Escuchábamos cómo esa cosa arañaba la puerta de atrás, las paredes, como queriendo entrar de nuevo, hasta que casi amaneciendo todo se calmó. No podíamos creer lo que habíamos visto. Pensábamos que todo había sido una pesadilla, hasta que salimos y la puerta estaba llena de arañazos. Ese día mi mamá nos volvió a llevar con una mujer, esta vez una bruja, quien le dijo que eso que vimos era porque nos habían maldecido a toda la familia, con un trabajo muy fuerte, con brujería muy poderosa, realizada con objetos de panteón. Nos hizo una protección a mis hermanos y a mí, y le dijo a mi mamá que rompiera los espejos donde esa cosa se había visto, de dónde salía. Mi mamá quitó los espejos del ropero, los metió en una bolsa negra de basura y los llevó a unas parcelas. Ella cuenta que cuando rompió los espejos dentro de la bolsa, esta empezó a inflarse, como si tuviera aire. Desde entonces no volvimos a ver a esa cosa, a ese diablo, pero la mala suerte parece seguirnos todavía. Vivimos bien, no tenemos tantos problemas económicos, pero en lo familiar han pasado muchas cosas y es difícil no pensar que seguimos alados, que una parte del maleficio sigue viva. Sé que este es un tema fuerte, comunidad, que la brujería es algo que, aunque no creas, siempre te deja con algo de duda, de respeto, y quizás así es mejor. Lo que les voy a pedir es que, especialmente con eso, por favor, no se sugestionen. A veces sentimos que estamos en una mala racha, que todo sale mal, y que sigue, y que sigue, y sigue, y creemos que es por una brujería, por un trabajo, por un hechizo, que es imposible salir de ahí, y que es imposible salir de ahí. Si tienen un lado espiritual, el que sea, recárguense mucho en él y por favor siéntanse seguros de que todo se puede superar, aunque cuesta tiempo, paciencia, trabajo. Se puede salir de cualquier mala racha, créanme. No se desanimen, los necesitamos al 100.
Antes de pasar a la siguiente historia, voy a recordarles que se suscriban porque un gran porcentaje de nuestros escuchas no están suscritos. Dense la oportunidad de ser parte de esta comunidad. No se van a arrepentir. Y ahora es momento de continuar. Viajaremos hasta los Estados Unidos, hasta una carretera en Kentucky. Veremos qué es lo que encontramos ahí. Hola comunidad de Relatos de la Noche. Mi nombre es Marco y quiero compartirles una experiencia que me ocurrió en el estado de Kentucky, en noviembre de 2018. No busco convencer a nadie, solo contar lo que viví. Hasta el día de hoy no he encontrado una explicación lógica para lo que pasó esa madrugada. En aquel entonces vivía en una ciudad pequeña de Kentucky y tocaba en un grupo musical. Una noche nos contrataron para tocar en una boda, aproximadamente a 1 hora de donde yo vivía. Cada integrante del grupo solía llegar por su cuenta, pero uno de mis compañeros me pidió ride porque su carro no funcionaba. Yo acepté con gusto. Estaba especialmente contento porque hacía poco había comprado mi primera camioneta, una Ford Escape 2012. No era nueva, pero era mía, pagada al contado. Quien ha tenido algo propio por primera vez sabe lo que eso significa. Terminamos de tocar cerca de la 1 de la madrugada. Como los músicos nos pagaban un poco menos para que hubiera personal encargado de recoger el equipo, no era necesario que nos quedáramos. Le dije a mi compañero que ya nos fuéramos. Era tarde y el cansancio se notaba. Kentucky es un estado muy boscoso, lleno de pueblos pequeños, algunos prácticamente olvidados. No hay grandes autopistas en esas zonas, solo carreteras alternas de 2 carriles, uno de ida y otro de vuelta. Dejé a mi compañero en su casa alrededor de las 2:40 de la mañana. Para ahorrar tiempo decidí seguir por esas carreteras secundarias. Apagué la música y conduje en completo silencio. Iba a unas 40 millas por hora, aunque el límite era de 55, y es que la noche estaba demasiado oscura. Aproximadamente a unos 30 o 35 minutos de mi casa, algo pasó muy rápido por el lado izquierdo de la camioneta. No alcancé a distinguir qué fue. Seguí avanzando y fue cuando vi algo. Un hombre estaba parado a la orilla del camino. Me pareció extraño. Ya pasaban de las 3 de la mañana. Cuando nuestras miradas se cruzaron, levantó el brazo y me hizo la señal para que me detuviera. En ese momento sentí algo muy fuerte. Algo dentro de mí me dijo que no parara, que siguiera adelante. Y justo entonces la camioneta se apagó. No fue una falla normal. Todo murió al mismo tiempo. El motor, las luces, el tablero. No quedó absolutamente nada encendido. Nada salvo la luz de mi celular. Escuchaba ruidos alrededor, pero no me atrevía a bajar. No traía linterna, solo el teléfono. Intenté encender el vehículo varias veces y nada. Estaba a punto de abrir la puerta cuando, por reflejo, accioné las luces altas jalando la palanca. Por un segundo la carretera quedó iluminada. Y ahí estaba. El mismo hombre, de pie frente a la camioneta, con el rostro completamente lleno de sangre y una expresión de furia imposible de describir. Solté la palanca, todo volvió a quedar en oscuridad total. Y entonces comenzó a golpear el cofre. Los golpes eran tan fuertes que la camioneta se sacudía violentamente, como si alguien la atacara con una fuerza que no era normal. Cerré los ojos y empecé a rezar, una y otra vez, mientras giraba la llave sin parar. De pronto el motor encendió. Sin abrir los ojos puse la camioneta en marcha y aceleré. Cuando sentí que avanzaba con fuerza abrí los ojos. Las luces iluminaban la carretera vacía. No había nadie. El miedo era tan intenso que no noté la velocidad. Ya iba casi 80 millas por hora y estuve a punto de perder el control en una curva. Logré calmarme cuando encontré una salida hacia el Interstate. Al incorporarme a la autopista y ver otros carros y traileros circulando, sentí un alivio profundo. Llegué a mi casa cerca de las 5 de la mañana.
Hasta ese momento me di cuenta de algo inquietante. No supe cuánto tiempo estuve detenido en aquella oscuridad. Según la distancia, debería haber llegado mucho antes. Al día siguiente, al salir para comprar desayuno, vi el cofre de la camioneta. Estaba destrozado, como si alguien lo hubiera golpeado repetidas veces con un objeto pesado. Mi familia me preguntó qué había pasado. No conté la verdad. Les dije que seguramente unos borrachos lo habían golpeado por error. Meses después volví a pasar por esa carretera, esta vez de día. Aún así reconocí el lugar exacto donde todo ocurrió. Ahí está una iglesia muy antigua, del siglo XIX, y junto a ella un cementerio. Nunca me ha vuelto a pasar algo similar. Nunca se lo conté a nadie, hasta hoy, a ustedes. Actualmente vivo en una ciudad más grande, en una casa construida en los años 40. A mi esposa y a mí nos han ocurrido cosas muy extrañas ahí, pero esa ya sería otra historia. Hola Uriel, buenas noches. Me llamo Adrián, tengo 18 años y soy fan de su proyecto desde hace muchos años. Conocí el canal gracias a mis primas que me enseñaron el video de la macabra historia de la familia Berlanga. Desde entonces me enamoré de su contenido. Aunque siempre he sido miedoso, por alguna razón me apasiona escuchar los relatos del canal. Sinceramente nunca pensé que me tocaría escribir para contar una experiencia propia, pero hace poco me sucedió algo. Algo que creo que es digno de existir en Relatos de la Noche. Todo comenzó cuando mi mejor amigo, que tiene un puesto de comida, me pidió ayuda por la temporada alta. El plan era perfecto: trabajar por las tardes, ganar buen dinero y al terminar irnos a su casa a jugar Gears of War 3 hasta la madrugada. El primer día terminamos de vender a las 11 de la noche. Regresamos a su casa y nos pusimos a jugar de inmediato. Alrededor de las 2 de la madrugada nos quedamos dormidos y poco después comenzó mi pesadilla. Me desperté exactamente a las 3:44 de la madrugada. Me dio un frío horrible, algo que calaba hasta los huesos, acompañado de unas ganas inmensas de vomitar. Me levanté a buscar una chamarra para mitigar el frío e intentar salir al baño que estaba en el patio. Cuando de pronto escuché un lamento espantoso afuera de la casa, justo afuera. Era un sonido desgarrador. Había dolor e ira en ese grito. No puedo explicarles el miedo que me dio. Intenté despertar a mi amigo. Le hablé y lo sacudí, pero no reaccionaba. Parecía estar en un sueño profundo del que no podía salir. Me quedé esperando durante unos 3 o 4 minutos que parecieron eternos, para asegurarme de que el lamento no se volviera a escuchar, que ya no había nada fuera de la casa. Y mientras tanto luchaba contra las náuseas que no se me habían quitado. Al contrario, con el susto se habían puesto peor. No me atrevía a salir del baño. El lamento se escuchó muy lejos y finalmente dejó de oírse. El frío y el malestar físico empezaron a desaparecer hasta que se quitaron por completo. Igual no pude volver a dormir. Mi amigo se despertó a las 8 como si nada, y por miedo a que me tomara de loco, ya ni le dije nada. Lo que más me impresiona en retrospectiva es que esto sucedió en la madrugada del 2 de noviembre, del Día de Muertos. Y bueno, además, a solo 2 cuadras de su casa hay una unidad deportiva por donde atraviesa un río. Siento que son demasiadas coincidencias. La fecha, la cercanía al agua, el frío inexplicable y el malestar que se sumó junto al silencio de aquel lamento. ¿Ustedes creen que escuché a la Llorona? Revisé noticias locales y Facebook buscando algún reporte de asalto o algún incidente que explicara los gritos, pero no hubo nada. Afortunadamente la temporada de trabajo terminó y no tengo intenciones de repetirla. Me da miedo lo que esto pueda traer a mi vida, ya que mi abuela contaba que escuchar a la Llorona es un presagio de enfermedad o de muerte para quien la oye. Gracias, Uriel, y gracias a toda la comunidad por la atención a mi relato. Saludos.
Hola Uriel, muy buenas noches. Te escribo desde la ciudad de Houston, Texas. Soy Itzel, mexicana, radicando por aquí junto a toda mi familia. Llegamos hace 4 años. Bueno, yo. Mi mamá ya lleva más tiempo aquí con mis hermanos y aunque gracias a Dios podemos ir y venir a México, por ahora radicamos acá. Ya les platicaré más de nuestra vida en otras historias. Bueno, como lo comenté antes, yo viví 17 años de mi vida en México, así que relatos de terror en México tenemos muchos. Es por eso que hoy te quiero contar 2 historias de 2 personas que trabajaron en funerarias. La primera es de mi tío. Él se llamaba Leo, o más bien así le decíamos en la familia. Trabajó en una funeraria muy famosa de por donde vivíamos, en el estado de Puebla, en la Mixteca Baja Poblana. Su trabajo era recoger y llevar a las personas fallecidas a su destino, a su domicilio, a la funeraria, etc. Nos contaba que una vez le tocó llevar a una niña que había fallecido ahí, en Puebla. La llevaría hasta su destino, a su casa en Veracruz. Entonces mi tío emprendió el viaje en la carroza, donde llevaba a la niña ya lista para solo velarla. El camino iba bien, todo tranquilo. Era de madrugada y mi tío iba viajando por carretera cuando, a la altura de casi entrar a Veracruz, nos contó que en un descuido oyó ruidos atrás, aunque no quiso darle importancia. Miró a través del retrovisor. Todo se veía bien, pero cuando volvió la vista hacia la carretera frenó casi al instante. Una niña estaba en medio del camino, parada. Mi tío se salió de la carretera para esquivarla, para no golpearla, y por suerte supo maniobrar a tiempo para volver al camino y no pasó a mayores. Miró por el retrovisor hacia la carretera para ver si la niña seguía ahí, pero ya no había nadie. La carretera se veía vacía. Mi tío cuenta que en ese momento sintió algo raro por todo el cuerpo, un miedo que no había tenido antes, pero ya estaba cerca de su destino, así que simplemente se incorporó a la carretera y siguió con su camino. Al llegar a Veracruz, al lugar donde sería velado el cuerpo, mi tío ayudó a bajarlo. Rápidamente los familiares abrieron, no la caja, sino solo la parte que tiene un vidrio para ver a la persona fallecida. Y mi tío, sin quererlo, la vio. Era ella. Era la niña que en la madrugada estaba en la carretera. Mi tío no la había visto antes, solo sabía que era una niña, ya que cuenta que la prepararon otros compañeros y que a él solo le tocó llevarla. Pero cuando se dio cuenta de que era la misma que había visto esa madrugada, hasta entonces tuvo un miedo indescriptible. Todo ese tiempo había pensado que era una niña perdida en la carretera, alguien que vivía por ahí, o un intento de asaltarlo nada más. Esta fue una de las muchas razones por las cuales mi tío decidió dejar ese trabajo. No aguantó. Decía que ese empleo no era para todos, que solo era para los de alma y mente fuerte, o para quienes se acostumbran, pero él nunca pudo. Mi tío falleció hace 5 años, y lo extraño con toda el alma, pero me gusta recordarlo a través de esta historia, que hoy tengo el placer de compartir con ustedes. El segundo relato viene de otra persona que también trabaja en una funeraria, muy distinta a la de mi tío. En pandemia falleció el papá de una amiga muy querida. Recordarán que en esos tiempos no dejaban ni abrir las cajas por lo mismo del virus. Las mandaban envueltas en mucho plástico para no abrirlas, y ese fue el caso del papá de mi amiga. Nos dieron las indicaciones de que sí se podía velar, pero por ningún motivo acercarnos a la caja, y mucho menos tratar de quitar el plástico para abrirla. En fin, llegó el día del sepelio. La carroza llegó para trasladar el cuerpo, mientras que las personas que acompañábamos iríamos caminando detrás de ella hacia el panteón. El señor que conducía no sabía dónde quedaba, así que me pidieron que me subiera con él para irle dando indicaciones, y lo hice. Decidí hacerle plática al señor, lo básico, cuánto tiempo llevaba trabajando ahí y si le daba miedo o no su trabajo. Él me respondió: no, pues con el tiempo uno se acostumbra. Claro, si es que puedes. Con mucha curiosidad le pregunté: oiga, ¿y a usted haciendo esto lo han espantado alguna vez? Se rió, ya que creo que le pregunté algo obvio y me respondió que sí.
Inmediatamente le pregunté si me podía contar alguna anécdota y entonces empezó. Cuenta que una vez le tocó ir a recoger un cuerpo que venía de Estados Unidos al aeropuerto de la Ciudad de México. Entregaron la caja a la funeraria alrededor de las 6 o 7 de la tarde. El destino de la persona era el sur de Puebla, así que serían unas 8 horas de viaje. Para llegar tenía que pasar por una carretera muy solitaria, llena de curvas y cerros. Una carretera que lleva hacia Oaxaca. Cuenta que alrededor de las 11 de la noche, cuando ya faltaban unas 2 horas para llegar, empezó a escuchar ruidos atrás. No ruidos de afuera, sino de adentro de la caja. Eran fuertes y constantes, como cuando tocas una puerta, pero con odio, como si alguien con vida estuviera encerrado ahí. El camino se empezó a sentir pesado y la camioneta comenzó a fallar. Los frenos no querían responder del todo. Comunidad, ahí fue cuando le hice otra vez la pregunta al Señor. ¿Y no le dio miedo? Él, sonriendo, me dijo: no, hija, uno ya agarrándole maña al trabajo, ya sabe qué hacer en estos casos. Yo solo le hablé al Señor y le dije: oiga, ya casi llegamos a su casa, para que vuelva a estar con su familia, para que descanse en paz. Por favor, esté tranquilo. Le prometo que ya estamos a nada de llegar. Ya pronto estaré en casa otra vez. Me dijo que inmediatamente dejó de escuchar ruidos. El camino dejó de sentirse pesado y la camioneta dejó de fallar. Y es que algo así se sabe por donde somos, de Puebla. Es muy común hablar a los muertos, ya que dicen que ellos siguen escuchando. Se les habla para prepararlos, para el momento de velarlos. Se dice que así hasta ellos cooperan para lo que les estén haciendo y se ponen blanditos. O como en este caso, cuando el señor de la funeraria le habló al difunto y todo se calmó. Gracias, Uriel, y gracias, comunidad. Si es que este relato llega a salir en el podcast. Un abrazo. Aprovecho esta nueva pausa para agradecerles por la paciencia, de verdad. Yo sé que mucha gente necesita de sus relatos en sus días para escapar un ratito de los problemas y les agradezco que sean tan comprensivos, que me esperen en momentos como este. Les prometo que estamos intentando mejorar y esperemos que lo noten. Ya casi está terminado este nuevo lugar, este nuevo rinconcito en casa para grabar. Y ahí va. Les voy a avisar cuando ya estemos grabando desde ahí, esperando mejorar el audio cada vez más para ustedes. Si ahorita escuchan algo de eco es porque estamos a medias, literal. Entonces probablemente tenga más eco esta grabación que las del año pasado. Pero eso va a cambiar, eso se va a controlar y va a mejorar mucho cuando esté terminado, no se preocupen. Para la gente que no lo tenga, les recuerdo que pueden encontrar mi libro aún en varias librerías. Ya no está en todas, gracias a ustedes que se lo han acabado, pero si lo encuentran, cómprenlo o pasen la voz de donde está, porque hay gente que aún lo sigue buscando. Continuemos con más historias esta larga noche. Hola, Uriel. Llevo aproximadamente un año escuchándote y hoy por fin me animé a contarte mi historia. Soy tu fan desde Perú. Mi nombre es Lía y vivo en una ciudad de Jauja, en el centro del país. Desde que nací, durante 15 años mi familia y yo vivimos en una casa alquilada. Nunca fue nuestra, pero fue mi hogar toda la infancia. Y es una casa que jamás he podido olvidar. Era una vivienda de 2 pisos. En el primero vivíamos mis padres, mis hermanas y yo. En el segundo piso vivía la dueña, aunque casi nunca estaba porque residía en otra ciudad. La casa era amplia, de cemento y ladrillo, algo que siempre llamó la atención, porque en toda la cuadra las demás casas eran de barro. Yo tenía alrededor de 4 años cuando empezaron a pasar cosas. Una noche estaba en mi cuarto con una de mis hermanas. Teníamos una cama y un estante donde guardábamos peluches y muñecas. Detrás de ese estante había una puerta que daba a un pasadizo y a la escalera que subía al segundo piso. Mi hermana y yo estábamos jugando en la cama cuando
cuando vi salir a un hombre desde esa puerta, detrás de mis juguetes. Era bajito, un poco gordito. No corría, no hacía ruido. Simplemente apareció. Lo miré y le dije a mi hermana: «Mira, hay un señor». Ella volteó y lo vio. No dijo nada. Me cargó de inmediato y salimos a la sala. Desde ahí vimos cómo ese mismo hombre cruzó de una puerta a otra, pero esta vez a una velocidad que no era normal. Con los años, mi hermana y yo hablamos muchas veces de eso. Siempre coincidimos en la descripción. No fue imaginación. Las dos vimos lo mismo. Con el tiempo entendimos que esa no sería la única experiencia. Mi hermana mayor empezó a vivir algo mucho más fuerte. Por las noches sentía que alguien se sentaba en su cama. Luego ese peso bajaba a su pecho, como si le quitara el aire. No podía moverse ni gritar, hasta que lograba abrir los ojos. Frente a ella veía a un hombre, vestido con camisa y sombrero. Cuando finalmente gritaba, mis padres entraban corriendo a su cuarto, pero nunca encontraban nada. Por supuesto que esto no ocurrió una sola vez. Pasó muchas noches seguidas. Llegó a ser tan traumático que no quería dormir sola, que me pedía que me quedara con ella porque tenía miedo. Mi mamá, desesperada, empezó a orar y a echar agua bendita por toda la casa. Y como sucede muchas veces durante un tiempo, las cosas se calmaron. Pero algo quedó claro con los años. Esa casa no reaccionaba igual con todos. A mí nunca me hicieron daño. Hubo muchas ocasiones en que me quedé sola por horas, esperando a que mis padres regresaran del trabajo y mis hermanas de la universidad. Nunca me asustaron, pero sí los veía. No era solo uno. A veces veía a una chica, otras veces a un señor, otras a un joven. Mis padres me dijeron que si los veía no les hiciera caso, que simplemente saliera del cuarto, y eso hice durante años. A veces los escuchaba llorar, otras sentía su presencia, pero conmigo nunca fueron malos. Con las visitas era diferente. Cada familiar que se quedaba a dormir terminaba viviendo algo. No podían descansar, sentían que alguien los tocaba, escuchaban ruidos. Algunos les aventaban cosas, utensilios de la cocina, peluches, muñecas. Nadie quería quedarse mucho tiempo. Un día vino una tía con su hija y el novio de ella. Les prestaron la cama de mi hermana. Esa noche el chico no pudo dormir. Al día siguiente dijo que sentía que una mano le rozaba el brazo en la madrugada, en la oscuridad, donde él sabía que no había nadie. Decía que era una mano suave, como de mujer. Y no le habíamos contado nada, por supuesto. Y es obvio, ya no volvió. Yo me acostumbré. Esta casa fue mi hogar durante 15 años. Crecí ahí y aunque suene extraño, les digo, conmigo no fueron malos. Cuando por fin nos mudamos a nuestra casa propia, les juro que me dolió irme. Les puedo confesar algo. He vuelto un par de veces sola a esa casa. Aún tengo la llave. La dueña casi nunca está. Y cada vez que entro, ese ambiente sigue ahí. El frío, la sensación de que alguien te observa, como si el tiempo no hubiera pasado. Esa casa nunca estuvo vacía. Buenas noches, Uriel y comunidad de Relatos de la Noche. Mi nombre es Alexander. Hace algunos años me mudé a Guadalajara para estudiar. En mi pueblo no había forma de seguir la carrera que yo quería, así que unos amigos me invitaron a vivir con ellos en su departamento. Tenían un cuarto libre. El lugar estaba entre la colonia Americana y Santa Tere. Era un departamento viejo, descuidado, típico de estudiantes que entran y salen sin darle mucho mantenimiento. Desde la primera vez que fui a verlo sentí algo raro, una incomodidad difícil de explicar, pero necesitaba un lugar con urgencia y acepté quedarme. Mi cuarto era pequeño, claro, una cama individual, un ropero y apenas espacio para caminar.
La puerta no tenía chapa. Alguna vez había atorado y la rompieron para abrirla, así que quedó un agujero circular que daba directo a la sala. Por ahí fácilmente podía asomar una mano. Yo tengo el sueño muy desordenado, suelo despertar en la madrugada, pero la primera noche ahí no fue eso lo que me despertó. Sentí un cosquilleo que me recorrió el cuerpo entero. Entre dormido y despierto vi una silueta de pie, justo al lado de la puerta. Parecía la de un hombre delgado, un poco encorvado, de estatura media. No se movía, no hacía ruido, solo estaba ahí. No le di importancia. Pensé que era mi imaginación o algún efecto de la medicación que tomaba en ese momento. Me giré y solo intenté dormir. Pero la siguiente noche pasó lo mismo. Y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Solo que cada vez estaba en un lugar distinto. A veces junto a mi cama, otras del otro lado del cuarto. Nunca se acercaba, nunca hablaba. Con el tiempo, y ahora me cuesta decirlo, me acostumbré a su presencia. Casi al final del semestre, una noche estábamos tomando en la sala y entre risas pregunté si a alguno le había pasado algo raro en el departamento. Uno de mis roomies me miró y me preguntó: ¿nunca has visto nada en tu cuarto? Le dije que no, solo para ver qué decía. Me contó que desde la sala, a través del agujero de la puerta, muchas veces se veía alguien parado dentro, que cuando se quedaba solo escuchaba ruidos, como si hubiera alguien ahí, y que una vez incluso empezó a hablar desde su cuarto creyendo que yo estaba en el mío. Yo nunca le había contado lo que veía. Poco después, el cuarto de al lado quedó libre. Era un poco más grande, así que decidí cambiarme, y fue entonces cuando todo empeoró. No sé si no le gustaba estar solo o si se había acostumbrado a mí, pero parecía no querer que yo estuviera en ese otro cuarto. Cada vez que cerraba la puerta llegaba y la golpeaba. No eran toques normales, eran golpes fuertes, desesperados. Mis roomies nunca tocaban así. Ellos gritaban desde fuera o simplemente abrían. Además, empezaron a escucharse ruidos constantes en el cuarto que yo había dejado. A veces sin razón mi Alexa comenzaba a reproducir mis playlists. Un día aparecieron cucarachas solo en mi cuarto, de la nada, y yo me sentía cada vez más cansado. Cuando regresaba a mi pueblo, mi mamá me decía que parecía enfermo, que me veía muy mal, como si no estuviera comiendo. Incluso decía que parecía muerto. Las cosas siguieron subiendo de tono. Puertas que se azotaban, luces que se apagaban solas. Decidí buscar otro lugar lo antes posible. Y bueno, en cuanto me mudé, todo cambió. La sensación de pesadez, de cansancio desapareció. Dormía mejor, me sentía distinto. Cada día parecía que recuperaba algo que había perdido. Mis compañeros de la escuela lo notaron. Me preguntaron qué estaba haciendo. Me dijeron que me veía mucho más sano. Y hoy estoy mucho mejor. No sé qué era lo que estaba en ese departamento. Nunca lo vi de frente. Nunca me habló. Solo sé que ahí algo se quedaba conmigo. Y que desde que me fui, no me ha vuelto a pasar nada. Hola comunidad, mi nombre es Adriana, soy de Cancún y esta es la segunda vez que comparto una historia. Debo confesar que casi no me pasan cosas paranormales, pero esto que voy a contar fue sin duda lo más fuerte que me ha sucedido y hasta hoy me sigue marcando. Todo ocurrió en la ciudad de Mérida, Yucatán. Mi esposo y yo decidimos pasar fin de año allá. Llegamos el 31 de diciembre por la mañana, alrededor de las 9. Como el Airbnb nos daba acceso hasta las 2 de la tarde, decidimos salir a desayunar y hacer tiempo. Fuimos al mercado de San Benito, un lugar muy conocido. Ahí hay puestos de comida, artesanías y muchas cosas más. Recuerdo que caminando hacia un lugar que nos habían recomendado para desayunar, pasamos por un puesto donde vendían figuras religiosas. Entre todas había una figura de la Santa Muerte, del tamaño de una persona adulta. Cuando la vi, le dije a mi esposo: mira amor, es una figura muy grande.
Él solo respondió que sí. No hicimos ningún comentario más y seguimos nuestro día con normalidad. Todo fue tranquilo. Recibimos el año nuevo, la pasamos bien y ya entrada la noche nos fuimos a dormir. Ahí fue cuando pasó todo. Soñé que estaba con mi abuela materna y con una de mis tías. En el sueño les pedía ayuda desesperadamente. Les decía que algo me estaba atormentando. En un momento volteé hacia mi lado derecho y vi un pasillo largo y oscuro. Desde ahí comenzaron a aparecer 3 figuras, como si fuera una escena de película de terror. Traté de enfocar la vista y vi que una de ellas tenía la cara blanca. Se asomaba y me miraba fijamente. Poco después aparecieron las otras 2. En ese instante sentí un miedo que me recorrió todo el cuerpo y de pronto el escenario cambió. Ya no estaba con mi abuela ni con mi tía. Ahora me veía acostada junto a mi esposo en el Airbnb donde estábamos durmiendo. Y lo más aterrador fue que sentí que ya no estaba soñando, que todo se había vuelto real, que estaba viendo mi cuerpo. Mi esposo estaba dormido boca arriba. Vi cómo algo lo levantaba mientras al mismo tiempo le cubría la boca. Parecía que se estaba ahogando. En ese momento vi claramente una sombra sentada en la cama. Quise gritar, quise moverme, pero mi cuerpo no respondía. Sentí una desesperación que nunca había experimentado. De pronto sentí que algo me apretaba los tobillos. Me ardían y sentía cómo me jalaban. Volteé la mirada hacia mis pies y vi a esa figura. Sentía que me estaba llevando hacia ella. Volteé a ver a mi esposo. En su rostro vi miedo. Lo veía luchar por respirar, como si esa sombra también quisiera llevárselo a él. En ese momento lo único que pensé fue que si alguien tenía que irse, fuera yo y no él. Y justo después de ese pensamiento desperté. Pude abrir los ojos. Mi esposo se incorporó de inmediato y comenzó a toser muy fuerte. Cabe aclarar que días antes él ya había estado con tos y gripa, así que en ese momento no lo relacioné con lo que acababa de soñar. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí y volvió a dormirse. Yo no pude hacerlo de inmediato. Tenía el corazón acelerado y lo que más me asustó fue que mis tobillos me ardían de verdad. Además estaba acostada boca arriba, exactamente como en el sueño. Comencé a rezar. Solo así logré tranquilizarme y con el tiempo volver a dormir. Al día siguiente le conté todo a mi esposo. Me puse a llorar mientras hablaba. Y es que realmente había sido el sueño más fuerte que he tenido. Cuando terminé, él me dijo con una voz muy seria que también había tenido una pesadilla esa noche. Una pesadilla terrible. No quiso contarme más, pero estoy segura de que a los 2 nos pasó algo, que esos sueños no fueron normales. Hasta hoy no entiendo qué fue lo que ocurrió ni por qué. No siento que haya hecho algo malo, ni que le haya faltado el respeto a nada. Solo sé que ahora veo las cosas de otra manera, que ahora más que nunca respetaré todas las creencias que no comprendo, y no voy a hacer ni un solo comentario al respecto. Gracias, Uriel, por el espacio. Gracias a la comunidad por escucharme. Y ténganle mucho respeto a la Santa Muerte. Buenas noches.